riquezas y el control, pues, del planeta. Esto no es otra cosa sino una arremetida más contra Venezuela, grotesca, grosera, que se desprende de una actitud inmoral, o de doble moral, pudiésemos decir, porque nadie tiene la autoritas, y menos quienes están propiciando una sanción contra altos funcionarios del Estado venezolano, menos Estados Unidos, quien no ha suscrito, por cierto, ningún tratado de derechos humanos en el mundo, a tratar de calificar la actuación de un Estado que ha hecho sino responder de manera responsable, valga la expresión, ante la violencia que nosotros sufrimos en los primeros meses del primer semestre de este año 2014. Este es un asunto de doble moral, de doble discurso, y que ofende la inteligencia del pueblo de Venezuela. Yo he estado en las últimas horas recibiendo llamadas de nuestros compañeros de armas, sobre todo los afectados, los heridos, los que quedaron en condición de discapacidad en algunos casos. Por cierto, ¿cuántos fueron? Bueno, fueron 6 muertos. A mí me gusta hablar siempre del gran total, porque todos fuimos a la final venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron 6 muertos y 157 heridos. Y cuando hablamos del número nacional, bueno, ascendieron a 43 muertos y más de 800 heridos. Esto en protestas que supuestamente eran pacíficas, espontáneas. ¿Cómo se entiende este elevado número de muertos e incluso dentro de la Fuerza Armada? Ahí es donde está prácticamente el alto contenido de cinismo que hay allí, porque todo el pueblo de Venezuela es testigo y consciente del grado de agresividad y de violencia, los niveles de violencia que estaban implícitos en estas manifestaciones, que trataron de darle una fachada de protesta estudiantil, pero que todos sabemos pues que allí detrás de eso habían armas, habían explosivos, habían morteros, y bueno, el 70% de los 43 muertos que se registraron oficialmente, porque yo estoy seguro que esa cifra asciende, ¿cuántos muertos no pudiesen haberse quedado en la vida trancados porque no pudieron llegar al hospital? Pero vamos a hablar de la cifra oficial, 43 muertos. De esos 43, el 70% fueron, bueno, fallecidos por armas de fuego que no fueron disparadas por la Fuerza Armada ni por la Fuerza Pública, armas de fuego que fueron disparadas por francotiradores apostados allí. Y cuando hacíamos las actuaciones en las mismas guarimbas, en los mismos espacios de las guarimbas, bueno, nosotros pudimos allí incautar explosivos, armas de fuego, bueno, morteros, una serie de artefactos allí violentos. Es decir que esto fue una manifestación pacífica es, bueno, darle una cachetada al pueblo de Venezuela es tremenda mentira y te diría tremenda manipulación. Eso lo sabe el pueblo de Venezuela y lo sabe el mundo. Lo que pasa es que, bueno, hay una conjura internacional contra Venezuela, contra su sistema de gobierno, contra la revolución bolivariana y por supuesto, bueno, con todas las decisiones que hemos tomado para ser independientes. Como te decía, eso tiene un precio. Y decir pues que estas protestas eran pacíficas, bueno, es ofender la memoria y los muertos y las familias enlutadas de estos muertos que tuvimos en estas protestas altamente violentas y con un nivel de agresividad sin precedentes. Y como parte de esa conjura que ha denunciado Venezuela, lo que decían buena parte de los medios de comunicación en el mundo era que la Fuerza Armada Nacional estaba reprimiendo esas manifestaciones pacíficas. Sí. ¿Hasta qué punto eso fue así? Mire, yo te puedo decir, siempre con la memoria de mi madre Neida, que ya no está entre nosotros, y ante Dios, que si no hubiese sido por la actuación responsable, medida de la fuerza pública, y entre la fuerza pública, bueno, el componente Guardia Nacional, que actuó de manera decidida aquí, si no hubiese sido por una doctrina de actuación, si no hubiese sido por las instrucciones que nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estuvo siempre allí precisándonos, orientándonos en cuanto a la actuación de la fuerza pública. Y si no hubiese sido por las enseñanzas que el presidente Hugo Chávez le dio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le imprimió ese carácter humanista,
yo te digo pues que aquí los 43 muertos se hubiesen quedado muy por debajo. Esto hubiese alcanzado niveles muy superiores de la mortandad que se hubiese presentado precisamente si no hubiese